¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 5 de junio de 2020 y nos encontramos con la presencia virtual del licenciado Héctor Hugo Hernández Espinosa. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rogelio Hernández Ortiz. Yo soy catedrático en la Universidad Eurohispanoamericana en las materias de Derecho Fiscal y de Derecho de Seguridad Social. Antes que nada, le agradezco por la oportunidad que nos da al compartir esta información sobre la materia tributaria y pues desde la perspectiva de la administración pública, pero también desde la perspectiva de los contribuyentes a través de esta cápsula, la cual tiene fines académicos y que servirá como material de estudio para la materia de Derecho Fiscal y la materia de Seguridad Social de los alumnos de la universidad de la modalidad mixta. Y bueno, en la cual tengo el honor de impartir dichas materias. Ahora, me gustaría saber un poco sobre su experiencia académica y sobre su experiencia profesional y sobre su participación actualmente dentro de la PRODECON. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. Claro, muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio y un gusto estar con ustedes, con la Universidad Eurohispanoamericana de Jalapa. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Y bueno, comentarte que yo inicié en mi carrera profesional, o yo empecé a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresado de Ciudad Universitaria y desde los últimos semestres ya iba perfilado a la materia de impuestos, a la materia en contribuciones. Yo estaba muy interesado en ese tema y empecé a hacer mis prácticas profesionales en Tribunal Fiscal, en el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Inicié mis prácticas ahí y posteriormente me incorporé ya a las labores jurisdiccionales. De eso ya tiene un poquito de tiempo, ya 10 años en la materia, y desde hace 5 años yo trabajo en PRODECON. Actualmente estoy como subdelegado estatal en la Delegación Veracruz de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y desde esta labor pues nos toca hacer la defensa de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos, y que por mandato constitucional, bueno, desde 2011, bueno, PRODECON inició funciones. Y pues bueno, mucho gusto y a la orden. Perfecto. No, pues qué mejor que poder tener pues información directamente de parte de ustedes y de parte tuya, que aparte tienes esa especialidad en el ámbito tributario, ¿no? Y eso es lo mejor, ir a la fuente de la información directa, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, entrando ya a nuestra materia, y como preámbulo de la entrevista, pues sabemos ya que la materia tributaria en México pues, tiene una relevancia muy importante para todos los ciudadanos, porque por una parte, pues todos los mexicanos nos encontramos obligados a contribuir al gasto público, ¿no? De un Estado, ¿sí? Y lo cual se encuentra previsto por el artículo 31, fracción cuarta, que nos obliga a todos los mexicanos a contribuir y nos convierte en contribuyentes, ¿no? Y por otra parte, el Estado pues tiene la necesidad de recaudar, ¿sí?, todas las contribuciones que realizan los mexicanos, y también tiene la capacidad para administrar pues los recursos que obtiene a través de esa recaudación tributaria, ¿sí? Obviamente en el marco de los principios constitucionales y al margen de todas las disposiciones legales que rigen la materia tributaria en México. Por ello, bueno, es necesario para nuestro estudio de ambas materias, de seguridad social y derecho fiscal, analizar todos los orígenes del derecho fiscal, lo cual ya hemos hecho. Analizamos la historia del derecho social, analizamos todas las transformaciones jurídicas que han sufrido estas materias en nuestro país, y nos encontramos analizando actualmente, bueno, de dónde surgen todas estas obligaciones, cómo es que se pueden ver en la práctica, cómo es que se pueden ver quiénes son los sujetos que intervienen. Y bueno, pues la primera pregunta que tenemos para ustedes, bueno, sería, ¿qué podemos entender nosotros por la relación jurídico-tributaria? Claro, pues mira, como mencionabas en un principio,
la base o el fundamento de las contribuciones tiene su origen precisamente en la Constitución Política, específicamente en su artículo 31, fracción cuarta, cuando refiere que es obligación de todos los mexicanos contribuir precisamente al gasto público, ¿no? Tanto sea de la federación, de los estados, como de los municipios. Ahí tenemos principalmente ya varios elementos que nos van a poder permitir entender qué se entiende por la relación jurídica. De igual manera, me gustaría comentarte que hay un principio y que creo que ya es de todos, de nuestro conocimiento, que se llama el principio de legalidad. Ese principio de legalidad se refiere precisamente a que el Estado o los poderes públicos están sujetos a lo que establece la ley, de tal forma que todos los actos deben ser conforme a esta. Y de ahí que precisamente el principio de legalidad es quien rige o uno de los principios que rige precisamente la relación jurídica tributaria, ¿no? En este entendido, pues bueno, al ser el Estado que se construye precisamente a lo que establece una norma, entre sus facultades precisamente está legislar en cuanto a los impuestos. Es para todos de nuestro conocimiento saber que cuando la ley fija un hecho o un supuesto, si nosotros recaemos dentro de ese supuesto, dentro de ese hecho, pues bueno, en automático y por encontrarse precisamente en una ley, nos encontramos en una relación, en un nexo que existe precisamente entre lo que nos dice la norma y las conductas que estamos realizando. De esa manera podríamos señalar que la relación jurídica tributaria es una norma en donde se establecen hechos hipotéticos y una vez que se actualizan, bueno, pues entonces las personas que somos pagadores de impuestos, las personas que somos ciudadanos o gobernados, bueno, pues tenemos una obligación, en este caso, o tenemos estamos constreñidos a pagar el impuesto o las contribuciones que establece la propia norma fiscal. Ok, entonces lo podríamos entender como una norma, ¿sí? Que tiene derechos hipotéticos y nosotros al caer dentro de esos supuestos hipotéticos quedamos obligados tributariamente, ¿no? Y obviamente esta norma basado sobre el principio de legalidad que obliga al Estado a actuar conforme a la ley, ¿no? Precisamente de ahí parte de ese principio, esta obligación tributaria. Es correcto. Excelente. Ok. ¿Y hasta dónde llega esta obligación tributaria? O sea, ¿cuál es el alcance que tienen las autoridades para poder exigirnos el cumplimiento de dichas obligaciones? Porque también es importante, todos sabemos que estamos obligados, pero si yo no cumplo, ¿qué puede pasar? Claro, pues mira, la obligación tal cual tiene su origen, o bueno, todos lo conocemos, tiene su origen en la materia civil, ¿no? Es la primera definición que tendríamos que encontrar, qué se entiende por una obligación, y pudiéramos señalar en este caso que una obligación no es más que una exigencia de alguien a cumplir precisamente en este caso, en materia tributaria, pues lo que te dicta o lo que señala la norma fiscal. ¿Por qué es importante o por qué es importante señalar que es una obligación? Bueno, porque a través de esta y el fondo que tiene el cumplir con una obligación, tiene una finalidad que es precisamente la que te establece la Constitución Política, que es cumplir o contribuir al gasto público, ya que a través de la recaudación que precisamente ejerce el Estado, a través de sus instituciones específicas, como pudiera ser el Servicio de Administración Tributaria o alguna Secretaría de Finanzas, bueno, pues la obligación de nosotros es el pago de impuestos a efecto de contribuir al gasto público que se lleva a través de estas instituciones, ¿no? De ahí que también pudiéramos señalar que existen en materia tributaria varias o distintas tipos de obligaciones, a saber, la obligación de hacer, la obligación de no hacer y la obligación de tolerar, ¿no? También pudiéramos hablar de una obligación de dar, ¿no? De ahí que tendríamos, al igual que en derecho civil, bueno, pero ahora llevado al derecho administrativo, en derecho fiscal, tenemos 4 tipos de obligaciones, que son las de dar, hacer, no hacer y tolerar. Entonces, esas obligaciones
tenemos todos los contribuyentes, estamos obligados a realizarlas a efecto de contribuir precisamente a una mejor cultura de pago de impuestos y que tiene como única finalidad el gasto público y la recaudación de estos para la mejora o el sustento de un país. Ok, excelente, muy claro. Ahora, ¿cuál es el papel que juega Prodecon dentro de la relación jurídico-tributaria como sujeto? Porque es un sujeto de la relación jurídico-tributaria también, Prodecon como institución de la defensa de los contribuyentes, ¿no? Sí, pues mira, te platico un poquito. Prodecon nace en el año de 2006 prácticamente, pero no nace espontáneamente, surge a través de una reforma. Esa reforma se da en el año de 2006 precisamente al Código Fiscal de la Federación, que en uno de sus artículos, y para nosotros como Prodecon es obligatorio conocer, es el artículo 18b del Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente que la protección y la defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos en materia fiscal y administrativa, va a estar a cargo de una procuraduría. Esa procuraduría es un ombudsperson, un ombudsman fiscal, es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué es un ombudsperson? Bueno, esa palabra tiene una raíz sueca, que establece o que señala que es el defensor del pueblo. Entonces, prácticamente el papel de la Procuraduría dentro de esta relación jurídica tributaria es precisamente garantizar la protección y la defensa de todos de estos derechos humanos, precisamente de los contribuyentes, ante posibles actos o actos ya emitidos por autoridades fiscales en todas sus ramas, ¿no? Por ejemplo, Prodecon tiene dentro de su competencia todos los actos que son federales. Dentro de actos federales pudiéramos ser aquellos que son emitidos precisamente por el Servicio de Administración Tributaria, por la Secretaría de Finanzas de cada estado en colaboración. Entonces, ante organismos fiscales autónomos como pudieran ser el Infonavit o el Instituto Mexicano del Seguro Social. También tenemos competencia para defender a contribuyentes en tratándose de actos que son emitidos por la Comisión Nacional del Agua, únicamente y por cuanto hace a los derechos, porque como también es de nuestros conocimientos, los derechos, al igual que las aportaciones, son contribuciones que establece el propio Código Fiscal. Entonces, ante eso, precisamente es que Prodecon surge o nace en el año de 2006 en la reforma y a partir de 2011 ya iniciamos funciones físicas en septiembre precisamente de ese año. Ok, entonces prácticamente nace de la necesidad de que exista un ente capaz de defender los derechos del contribuyente, ¿sí? ¿Sí? Y de hacer velar por todos sus derechos humanos que están previstos, así como existen en las otras materias, ¿no? Como en la materia laboral, que existe la Procuraduría de los Trabajadores, como en materia penal, ¿sí? Para eso contamos con las procuradurías, que ahora son las fiscalías. Exacto. Y demás, ¿no? Ahora, supongo que deben de tener ustedes varios mecanismos que son los que vamos a tener el gusto de poder escuchar en una siguiente cápsula sobre la Prodecon para la defensa de los contribuyentes. Y bueno, hablabas de reformas fiscales y que todo esto surgió a raíz de una reforma fiscal. Y realmente la materia fiscal, pues es una materia en la que todo el tiempo estamos con reformas, ¿no? Cada año tenemos una reforma, y todo el tiempo ha sido así la evolución histórica de nuestro derecho fiscal o tributario, ¿no? Ante todas estas reformas, los contribuyentes, partiendo de la base que a veces ni siquiera sabemos si estamos obligados o no tributariamente, y partiendo de la base de que no sabemos cuáles son todas estas reformas fiscales, porque a veces no contamos con toda esa información a nuestro alcance, ¿qué recomendación puede dar Prodecon a los contribuyentes en torno a todas las reformas fiscales que en los últimos tiempos se están dando? Claro, pues mira, como bien lo señalas, precisamente el derecho es constante y al igual que el derecho, la materia administrativa, la materia fiscal no queda aparte. Precisamente con los avances tecnológicos que han surgido en los últimos años,
se han dado reformas muy importantes. Este año precisamente tenemos una reforma que inició vigencia el 1 de junio de este año, que se refiere a las plataformas tecnológicas. Me gustaría después, a lo mejor, si me dieran la oportunidad también, platicarles un poquito acerca de lo que son las plataformas tecnológicas y cuál es Claro. el impacto que tienen precisamente en la relación jurídica tributaria en nuestro país. Bueno, pues así como el derecho es constante, la vida social es de igual manera constante. Con la puesta en implementación de estas plataformas tecnológicas, el comercio precisamente se ha diversificado y ha utilizado estas tecnologías precisamente para su finalidad. Teníamos antes, o pudiéramos decir que previamente había el comercio tradicional, ¿no? Que es el que pudiéramos conocer como el ir a la tiendita, al ir a los abarrotes. Bueno, pues ahí esas personas sí se encontraban prácticamente obligadas a cumplir, pero se había perdido de vista que actualmente y hace algunos años ya el comercio o la mayor parte del comercio, incluso Prodecon tiene estudios que señalan que el 60% del comercio actual se rige a través de la tecnología digital, a través de las plataformas. De ahí que, bueno, a raíz de lo que señalan los especialistas en la OCDE, es necesario establecer un principio en el que todos haya un piso parejo, ¿no? Que tanto el comercio tradicional, que ya les comentaba, como el comercio ahora tecnológico, pues tengan las mismas obligaciones. Entonces, de ahí que pudiéramos decir que esta reforma que se dio, pudiéramos pensar que es novedosa o que no establecía esta obligación de las personas que se encontraban en el supuesto. Prácticamente ahora, con esta reforma se establecen supuestos específicos y que le dan certeza al contribuyente respecto de sus obligaciones. Esa es una de las nuevas reformas que se acaba de dar y que inició vigencia precisamente hace unos pocos días. Y bueno, ¿qué recomendaciones tiene Prodecon ante esto? Pues estar atento al quehacer del Estado. Prodecon también tiene como parte de sus funciones el estar actualizando a los contribuyentes, precisamente porque parte de la labor de la Procuraduría es informar y actualizar a los contribuyentes para que no se encuentren en un estado de indefensión y puedan cumplir con sus obligaciones sin verse afectados o tener una repercusión en su esfera jurídica, ¿no? Como pudiera ser el procedimiento administrativo de ejecución, que en su caso pudiera entablar una autoridad fiscal ante el incumplimiento de una obligación que se actualice con el contribuyente. Esa sería prácticamente una de las recomendaciones que hace Prodecon, es estar actualizado, pero también Prodecon tiene una de sus funciones, es informar y actualizar a los pagadores de impuestos precisamente con este tipo de obligaciones, ¿no? Ok. Sí, es excelente porque, como te comento, a veces el contribuyente no sabe qué es contribuyente y mucho menos sabe que existen reformas fiscales, a veces Claro. ni siquiera comprende la materia fiscal y le enoja a veces que lo obliguen a pagar impuestos, ¿no? Todavía se sigue viendo en nuestra cultura como algo negativo, ¿sí? Y porque obviamente a veces no vemos nosotros reflejado ese gasto público, ¿no? Dentro de nuestros servicios públicos que nos dan los gobiernos. Y sí es muy importante entonces la función que ejerce la Prodecon, que es una de tantas funciones que tiene Prodecon y que más adelante nos van a hacer el favor de poder explicarnos ya más a detalle. Y sí, entonces es muy importante esa actividad de difusión de la información, ¿no? Y bueno, también el papel que jugamos nosotros los abogados, ¿sí? Estamos a lo mejor en la iniciativa privada, también de difundir, ¿no? O sea, yo siento que no nada más es una obligación del Estado y de instituciones como ustedes, sino es una obligación de todos los profesionales, ¿no? Los profesionistas, de las diversas ramas, ¿no? Que existen, de las diversas ciencias. Y bueno, como reitero, ya tendremos la oportunidad de de escucharte más adelante. Encantados de conocer esta nueva reforma que entró en vigor a partir del 1 de junio, que ya se había plasmado desde el 12 de diciembre, de 9 de diciembre, me parece, de 2019, y que apenas ahorita está teniendo vigor y que ya observamos en todas nuestras plataformas tecnológicas. Mercado Libre ya nos está avisando que no va a hacer retenciones, Netflix ya nos está avisando que va a haber cierto tipo de impuestos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema novedoso
que esperamos tener el gusto de comentarlo contigo el próximo viernes 12 de junio, Claro. de 10 a 11 de la mañana, en una entrevista ya en vivo para todos los alumnos de nuestras materias. Muy Y bien. precisamente como recomendación, como abogado, independientemente del cargo que ocupas dentro de la Prodecom, ¿qué recomendación tú le podrías hacer a un estudiante que está formando en este tema del derecho tributario? Sí, mira, yo desde que inicié, y fue algo muy reiterativo que me comentaban los maestros, y es algo que tenemos que tener todos presentes, porque al final de cuentas es abogado quien se mantiene al día, quien está estudiando, quien se mantiene actualizado con los temas que son del interés. Entonces, el primer consejo que me atrevería yo a darle a todos los estudiantes es que estudien y que se mantengan actualizados y que cumplan cabalmente lo que establecen los mandamientos, el decálogo que Couture nos compartía del abogado, ¿no? Y uno de ellos, precisamente el primero, se estudia, manténganse actualizados, amen su profesión, también es otro de los mandamientos que establece este decálogo del abogado, amen su profesión, amen lo que hagan. El, el estar aquí en el papel de Prodecom para mí es muy importante porque me permite realizar todos aquellos sueños que a lo mejor uno tenía como estudiante, ¿no? Que era, el primero era de, quiero apoyar a las personas, quiero ayudar a la gente. Bueno, pues a través de Prodecom yo tuve o tengo la oportunidad de hacer eso que yo anhelaba siendo estudiante, pero no lo logré únicamente con la pasión, sino estudiando. Entonces, esa sería precisamente la, la recomendación o el consejo que yo le daría a todos los contribuyentes. Estudien y amen su carrera, porque es una de las labores más nobles que pueden existir entre todas las profesiones. Comparto perfectamente tu opinión y aparte porque pues tiene que ver con todo, con todos los ámbitos del derecho, ¿no? Porque estamos inundados de derecho desde nuestros orígenes, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues esto ha sido la verdad muy gratificante para mí. Me da mucha emoción poder compartir este tipo de contenido con mis alumnos, ¿sí? Y me da mucho gusto también tener la oportunidad de poder escucharte y poder conocer más sobre Prodecom, que es sumamente indispensable que todo contribuyente conozca que ustedes existen, qué es lo que hacen, nos platiquen un poquito sobre estas reformas. Y pues yo te agradezco por el momento, maestro Héctor Hugo Hernández Espinosa. Te agradezco la oportunidad que nos das, tu tiempo, y pues estaremos entonces pendientes para vernos el siguiente viernes, 12 de junio, ¿no? De Claro 10 que a sí. 11 de la mañana, ya con todos nuestros estudiantes. Claro que sí, tenemos ahí una cita pendiente. Muchísimas gracias por el espacio. Te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego.